Capturan al alcalde implicado en desaparición de 43 estudiantes en México. Justicia suspende nueva consulta de Cataluña. Estados Unidos vota para renovar su Congreso, las gobernaciones y varios temas pendientes. Demócratas temen perder mayoría en Senado. Kiev refuerza militarmente frontera con Rusia. Nueva advertencia de Hezbollah a Israel. Obama declara catástrofe grave en Hawái. Argentina y Perú azotados por inundaciones. Venezuela suspende operación de 4 aerolíneas. Unión Europea rebaja perspectivas de crecimiento. 1000 vehículos atrapados por alud en China. Tragedia por imprudencia de jóvenes. La mala pasada que le jugó el viento a la supermodelo Kate Upton. Los Minions lanzan su propia película. Real Madrid clasifica a octavos de la Champions con puntaje perfecto. Baldado de agua fría para el Arsenal. Ganaba 3-0 de local y terminó empatando. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Las autoridades mexicanas capturaron al exalcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, señalados de ser los autores intelectuales de la desaparición del grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Los entes de control señalaron que un gran despliegue de la Policía Federal Mexicana se encontraba haciendo seguimiento e interceptando comunicaciones desde que Abarca y su esposa abandonaron la zona y se convirtieron en prófugos de la justicia de ese país. Las autoridades señalan que Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron hallados en esta casa en el Distrito Federal de Iztapalapa, en Ciudad de México. En estos momentos los capturados se encuentran respondiendo por los hechos que los responsabilizan en la desaparición de los 43 estudiantes, además del supuesto vínculo que existe entre la esposa del exalcalde Abarca con el cartel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición masiva. Y los hechos son la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Miles de ciudadanos y gremios se han desplegado en todo el país, en donde exigen al gobierno celeridad en dar con el paradero del grupo de 43 desaparecidos. Con pancartas y arengas, la movilización se ha realizado a nivel nacional. Las manifestaciones han tenido momentos críticos, como el presentado en contra del gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, en donde miembros de los gremios de educadores intentaron ingresar de manera violenta a su residencia y se enfrentaron con la fuerza pública. Las fuerzas especiales mexicanas han descubierto decenas de fosas en donde forenses internacionales han cotejado pruebas de ADN, desestimando que los restos encontrados pertenezcan a los desaparecidos. Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos. Las personas que los raptaron tienen nombre y desgraciadamente tenían un uniforme que pertenecían a un cuerpo policíaco dependiente de su gobierno. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en el ojo del huracán por el aún incierto paradero de los estudiantes desaparecidos tras hechos confusos en la ciudad de Iguala. Sin embargo, la Fiscalía General Mexicana ha indicado que el despliegue de 10.000 efectivos continuará realizando las labores de búsqueda en más de un centenar de zonas en diferentes estados para hallar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, escenario de la desaparición hace ya 39 días. A esta hora transcurre con normalidad la jornada electoral en Estados Unidos, en la que millones de ciudadanos acuden a las urnas para renovar el Congreso y elegir 36 gobernadores, entre otros. El Partido Demócrata del presidente Barack Obama podría perder su mayoría en el Senado, lo que complicaría los 2 años de mandato que aún le quedan. Están en juego 36 escaños del Senado compuesto por 100 miembros y que actualmente dominan los demócratas con 53 senadores en detrimento de los 45 que tienen los republicanos. Los restantes 2 pertenecen a partidos independientes de izquierda cercanos a los demócratas. Muy distinta es la situación en la Cámara de Representantes, que renueva completamente sus 435 escaños. Los republicanos dominan esta sala con 233 representantes, mientras que los demócratas tienen 199. Otros 3 escaños están vacantes. En esta sala los republicanos amenazan con conseguir su mayoría más amplia desde 1928 si logran 13 representantes más a los actuales.
Sin embargo, lo que más preocupa al presidente Obama es el Senado. En caso de que los demócratas pierdan la mayoría en esta Cámara, el presidente lo tendría muy difícil para sacar adelante cualquier proyecto legislativo debido al bloqueo que harían los republicanos en las dos cámaras del Congreso. I'm hoping we could have some of the Republicans in the Senate so we could get the votes going, so we could accomplish something down there. Además, según las estadísticas, las conocidas como elecciones de mitad de legislatura suelen castigar al presidente, fue lo que ya sufrió Obama en 2010, donde perdió un 6% de su representación en el Senado y un 14% en la Cámara. Así las cosas, Obama tendría por delante 2 años en donde proyectos como la reforma migratoria tendrían aún más obstáculos para salir adelante. El panorama empeora, teniendo en cuenta que la popularidad del mandatario pasa por su peor momento entre los ciudadanos, aunque muchos siguen confiando en él. It's a turning point as to which way the government goes and as to who controls the House and Senate. I think Obama's the right president. I think he's done an amazing job with what he was handed, and I really want to make sure that I support him. En total, 145 millones de estadounidenses, cerca de la mitad de la población, están registrados para votar en una jornada donde se espera que los resultados tarden en llegar. En estas elecciones, 36 estados de los 50 que tiene el país también eligen a sus gobernadores. En este día electoral hay 3 estados que deciden si aprueban el uso recreacional de la marihuana. Se trata de Alaska, Oregón y el Distrito de Columbia, que podrían unirse al estado de Colorado y Washington, donde ya se aprobó la medida. En caso de que ganara el sí a la legalización, en estas regiones se podrían establecer puestos de ventas de cannabis legales. En estas tiendas se regula el consumo que los clientes hacen de la marihuana y, según sus defensores, son una gran fuente de ingresos para las arcas públicas. Florida también hace una consulta similar, pero enfocada al uso medicinal de esta droga. El Tribunal Constitucional de España suspendió hoy temporalmente la consulta soberanista alternativa planteada por el gobierno de Cataluña. A pesar de esta decisión, el Ejecutivo catalán asegura que el referendo previsto para el próximo domingo se va a celebrar. El Constitucional admitió a trámite el recurso del gobierno central contra la celebración de esta consulta y, por tanto, suspende de manera cautelar esta votación, así como cualquier acto que tenga que ver con estos comicios. Esto no quiere decir que esta sala vaya a fallar en favor del gobierno de Madrid sobre esta votación, sino que mientras decide, ordena la paralización de la maquinaria de la consulta. El gobierno catalán, presidido por Artur Mas, anunció este referendo después de que el pasado 29 de septiembre este mismo tribunal ordenara la suspensión de la consulta original. Es por eso que Cataluña presentó esta consulta alternativa, apoyándose en los puntos que no suspendió el Constitucional en su primera decisión. Sin embargo, de poco sirvió esta estrategia a la Generalitat, que aún así asegura que la votación se va a celebrar. Tot està a punt pel 9 de novembre i el govern manté el procés participatiu, que és una forma, entenem, de garantir la llibertat d'expressió. Ara, més que mai, cal fer pinya per defensar tots junts i amb rotunditat i determinació la llibertat d'expressió dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. Cataluña también afirma que va a demandar al gobierno central ante el Tribunal Supremo, por lo que según ellos es una violación de los derechos fundamentales. Por su parte, desde Madrid le recuerdan al gobierno catalán que la ley es para todos, mientras que el país entero se pregunta qué va a pasar este domingo. Ucrania estudia eliminar la ley de autonomía que había aprobado el mes pasado para las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, luego de que este fin de semana celebraran elecciones para elegir a sus autoridades. La decisión del gobierno ucraniano de considerar suspender la ley que iba a conceder un estatus especial y de autonomía por 3 años a las regiones de Donetsk y Lugansk es una especie de castigo por los comicios legislativos celebrados allí el pasado 2 de noviembre para elegir a sus propias autoridades. Y ante un posible recrudecimiento de la violencia en esas localidades, el presidente de Ucrania ordenó reforzar militarmente el este del país. Плану Україна буде дуже відповідально ставитися до чіткого дотримання мінських домовленостей. Але це не означає, що Україна не буде готова до рішучих дій внаслідок песимістичного, негативного сценарію. Dichos comicios ya han sido rechazados también por la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas, que los consideran como contraproducentes en momentos en que se espera solucionar la crisis que se vive en el este de Ucrania por cuenta de los combates entre el ejército y los rebeldes prorrusos. Sin darle ninguna importancia a estas declaraciones, Alexander Zakharchenko fue investido como jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk tras ganar las elecciones. Вы знаете, да мы готовы с кем угодно встречаться. Вопрос Порошенко.
Готов ли он к этому? Может, пускай еще подготовится, подождем. El único país que ha reconocido abiertamente los resultados de los polémicos comicios es Rusia, y su presidente Vladimir Putin, aprovechando la celebración del Día de la Unidad Popular, aseguró que está preparado por si la comunidad internacional impone más sanciones en su contra. В этом году нам пришлось столкнуться с непростыми вызовами. И как это не раз было в нашей истории, народ наш ответил консолидацией, нравственным, духовным подъемом. Cientos de miles de rusos salieron a las calles de varias ciudades del país para reiterar su apoyo a los separatistas prorrusos que buscan independizarse de Ucrania para acercarse a Rusia. El líder militar de Burkina Faso, Isaac Sida, se comprometió a entregar el poder a los civiles luego de las manifestaciones de violencia ocurridas durante los últimos días. La decisión se dio a conocer después de que la comunidad internacional ejerciera presión para que en el país se realicen elecciones democráticas para elegir a un nuevo mandatario. Sida asumió el poder de manera interina tras la renuncia del mandatario Blaise Compaoré. Aunque no se estableció un plazo para que el teniente del ejército deje el cargo, líderes de comunidades étnicas hicieron un llamado para que el país recupere la paz. Miles de chiitas conmemoraron la ceremonia de la Ashura, una de las fechas más importantes del chiismo musulmán, a pesar de las amenazas del Estado Islámico de realizar ataques durante la jornada. El fervor religioso hizo que miles de chiitas salieran a las calles de la ciudad iraquí de Kerbala para recordar la Ashura, fecha que conmemora el asesinato de Hussein, nieto del profeta Mahoma. Los ritos de autoflagelación se llevaron a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad debido a las amenazas del autodenominado Estado Islámico de realizar atentados terroristas masivos durante la jornada. En Pakistán, cientos de miles de chiitas mostraron su respeto por el sacrificio del imán Hussein y aseguraron que no permitirán que los radicales acaben con sus costumbres. दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पर फ़िरक़ावारियत को हवा दें और ऐसी फ़िज़ा बनाएं, मगर वो अपनी इन नापाक कोशिशों में अब तक नाकाम रहे हैं और इंशाअल्लाह ये आइंदा भी नाकाम रहेंगे। En India, miles de personas marcharon en las calles con cánticos y bailes de alabanza. हुसैन की ये कुर्बानी किसी एक खास मजहब और दीन के लिए नहीं थी, बल्कि सच और हक को बचाने के लिए थी. Por su parte, en Líbano, un ambiente tenso se vivió en medio de las conmemoraciones. El líder del grupo terrorista Hezbollah pidió mayor protección para la mezquita de Al-Aqsa y lanzó una fuerte advertencia a Israel, luego de que el gobierno cerrara la explanada de las mezquitas la semana pasada tras una escalada de violencia en Jerusalén. وليس من قبيل اصطناع المخاوف أو الذرائع. هناك خطر حقيقي وجدي على هذا المسجد. La ceremonia de Ashura busca conmemorar el martirio que sufrió Hussein, el nieto del profeta Mahoma, que murió en la batalla de Kerbala. Fue decapitado y su cuerpo mutilado. Por ello, numerosos fieles chiitas evocan su sufrimiento con actos de autoflagelación. El autodenominado Estado Islámico asesinó a otros 4 periodistas iraquíes en la ciudad de Mosul, en Irak. El grupo yihadista confirmó que las 4 víctimas pertenecen a un grupo de 12 periodistas iraquíes secuestrados durante septiembre. Las ejecuciones se suman a las realizadas el pasado 10 de octubre, en donde un corresponsal de la televisión de Irak y 2 camarógrafos fueron asesinados en una región del norte de Bagdad. Las autoridades manifestaron su preocupación por el aumento en el secuestro de periodistas a manos del Estado Islámico. Las autoridades de Pakistán se encuentran en alerta debido a la ola de violencia que se vive en las principales ciudades del país. En las últimas horas, un ataque suicida dejó un saldo de 56 personas muertas y más de un centenar de heridos. जिस टाइम हम फारग होके तो बाहर दफ्तर में आए थे, जब दफ्तर में आए हैं तो टेबल निकाल के हम बाहर बैठे हैं, तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं तो ब्लास्ट हो गया ये. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Wagah, en el límite con la India, en donde, según las autoridades, un joven entre los 18 y los 22 años de edad, con explosivos adheridos a su cuerpo, habría hecho accionar la carga en medio de una ceremonia en la que participaban cientos de personas. El gobierno pakistaní anunció que las medidas de seguridad en el país se incrementarán, sobre todo con motivo del inicio de la fiesta del año islámico, en donde más de 40.000 efectivos estarán divididos en varias ciudades para preservar el orden. लोगों का आना जाना तो कम तो जाहिर गल होगा, जब हाँ एक बार ऐसा धमाका हो जाए तो जाहिर बात है कि लोग खौफजदा हो जाते हैं. और ये एक तफरी प्रोग्राम होता है, इधर तफरी के लिए लोग आते हैं और तफरी के लिए सब कुछ होता है, तो जाहिर बात है जब ये ऐसा हादसात होंगे तो तफरी में फ़र्क तो पड़ेगा.
Los organismos de control confirmaron que el grupo talibán Jundullah se atribuyó la autoría del ataque, el mismo grupo radical que hace pocos días ordenó otro ataque suicida en una iglesia en donde al menos 80 personas perdieron la vida. Hay alerta en el centro de Nigeria por cuenta de la fuga de más de 140 presos de una cárcel luego de que una explosión aparentemente planeada por el grupo islamista Boko Haram les permitiera escaparse. Aunque las autoridades nigerianas han logrado recapturar a algunos de los prisioneros, las operaciones en el estado de Kogi, en donde se presentó la fuga de la cárcel Cotton Karfi, se han intensificado para dar lo más pronto posible con su paradero. Las investigaciones para determinar los autores de esta explosión aún continúan, sin embargo no descartan que el grupo terrorista Boko Haram sea el responsable, pues en 2012 asaltaron esa misma prisión en donde están recluidos varios de sus miembros. Precisamente el líder de esa secta, Abubakar Shekau, negó en las últimas horas haber logrado un cese el fuego con el gobierno para detener los ataques y liberar a las más de 200 niñas secuestradas hace más de 6 meses. En cambio, sí confirmó que las menores ya fueron convertidas al Islam y obligadas a casarse. Boko Haram, que en lenguas oficiales significa la educación occidental es pecado, es el grupo responsable de la muerte de más de 3.000 personas en lo que va corrido de este año y al igual que el Estado Islámico en Irak, pretende establecer un califato en Nigeria. El presidente Barack Obama declaró el estado de catástrofe grave, el avance de lava que continúa amenazando a la población civil en Hawái. El gobierno estadounidense anunció el envío de ayuda federal y pidió a los pobladores de la región que abandonen sus casas ante el inminente peligro. El río de lava que amenaza la villa de Pajoa no se detiene. El magma que proviene del volcán Kilauea, tras una erupción del pasado 27 de junio, venía avanzando a casi 18 metros por hora, pero disminuyó la velocidad desde el fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró estado de catástrofe grave el recorrido de la lava que ya ha afectado varias construcciones de la villa y ordenó el envío de ayuda federal. Cientos de personas han sido evacuadas de Pajoa y se espera que otras 200 abandonen sus casas próximamente. Más de 80 integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos vigilan el pequeño pueblo y mantienen las carreteras cerradas. Hasta el momento no se han reportado heridos y las autoridades han pedido a los residentes que todavía esperan en sus casas que se dirijan a los refugios más cercanos establecidos por el gobierno y por la Cruz Roja Internacional. Vamos ahora a América Latina, donde la temporada de lluvia sigue provocando emergencias. Argentina y Perú sufren graves inundaciones que dejan miles de damnificados y al menos 2 muertos. En canoas, así han tenido que transportarse miles de argentinos por cuenta de las graves inundaciones que dejan las fuertes lluvias de los últimos días en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, la región más afectada. Es impresionante, acabo de cruzar, me llegaba el agua a la rodilla. Esto, por favor, tiene que haber alguien que se haga cargo. Aunque las autoridades locales ya retiraron la alerta por las lluvias, no descartan que se vuelva a activar en cualquier momento, dependiendo de cómo evolucione la crítica situación. El panorama no es menos complejo en la región peruana de Huánuco, en el centro del país, en donde las fuertes precipitaciones también han inundado varias calles y anegado pueblos enteros. Los deslizamientos de tierra también han acabado con decenas de viviendas y escuelas que se han visto obligadas a suspender temporalmente las clases por temor a nuevas lluvias. En Paraguay ya son 4 los casos de chikungunya reportados en los últimos 4 meses. De acuerdo con el Ministerio de Salud, una empleada del servicio se infectó luego de que la pareja para la que trabaja viajó a Puerto Rico, en donde adquirió la enfermedad. Paraguay se encuentra en temporada de riesgo para los brotes de dengue y chikungunya, por lo que las autoridades sanitarias han pedido a los ciudadanos evitar viajes a países como Brasil, Colombia, Venezuela y los de Centroamérica y el Caribe, en donde ya se han reportado casos. El gobierno venezolano suspendió las operaciones de 4 aerolíneas internacionales y 4 nacionales. La decisión del Ejecutivo de Caracas afectó a más del 50% de los viajeros de esta jornada en los principales aeropuertos del país. De acuerdo con la Aeronáutica de Venezuela, la decisión fue tomada porque las compañías aéreas no publicaron las tarifas ni los deberes y derechos de los usuarios. Las afectadas internacionales son Aerolíneas Argentinas, Avianca, TAME y Aeroméxico, mientras que las nacionales son Acerca Airlines, Conviasa, Aeropostal y Aerotui. Las autoridades anunciaron que las inspecciones y las clausuras continuarán si persisten las irregularidades en los servicios aéreos. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados criticó a las potencias occidentales por no prestar la atención suficiente a la crisis humanitaria que viven los refugiados sirios. I think the most important is for the international community to understand
that the host countries are not able to do it alone. Con motivo del lanzamiento de la campaña Yo Pertenezco, que busca eliminar la condición de personas sin patria, el alto comisionado de la ONU para los refugiados criticó el papel de las naciones occidentales en la situación de los millones de desplazados que ha dejado el conflicto interno en Siria. Many people do not really know what it means to be stateless, not to have a nationality. If you would wake up tomorrow, you would not be received in any public hospital in the country where you live, or if your children couldn't go to school, or if you couldn't have any legal work. De acuerdo con Guterres, no solo se necesita ayuda humanitaria, sino también que otras naciones estén dispuestas a recibir a quienes lo han perdido todo dentro de Siria, pues los países anfitriones se están quedando sin recursos. Schools are overcrowded, hospitals are no longer able to respond, water and electricity are simply not enough anymore. You have power cuts, you have water scarcity, all infrastructure is overwhelmed. De acuerdo con las cifras de la ONU y del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 1.5 millones de refugiados se encuentran en Líbano, 1.6 millones en Turquía, 700.000 en Jordania, 250.000 en Irak, 150.000 en Egipto y 6.5 millones de personas permanecen desplazadas internamente en Siria. There is an enormous lack of awareness of this problem. This is the most forgotten human rights dimension. Esta crisis humanitaria ha sido calificada por la ACNUR como la más difícil de manejar desde que el organismo fue fundado en 1950. La Comisión Europea revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la Unión, algo que confirma la lenta recuperación en Europa. Según el órgano de control de los 28, la eurozona compuesta por los países miembros que utilizan el euro crecerá este año un 0.8%. Esto supone 3 décimas menos de los que se preveía en mayo. Según la Comisión, en total, la economía de todos los países de la Unión va a crecer un 1.3% en 2014, 4 décimas menos a lo planteado inicialmente. We believe that it is essential that all levels of government assume their responsibility and mobilize both demand and supply side policies to boost growth and employment. There is no magic bullet. La compañía británica Rolls-Royce anunció que va a recortar 2.600 empleos debido a la mala situación económica y la rebaja en sus perspectivas de crecimiento. La multinacional aún no ha especificado qué países se verán afectados por esta medida, pero se prevé que Estados Unidos y Reino Unido sean los más perjudicados, ya que en estas dos naciones la empresa tiene la mayoría de sus empleados. Con esta reducción, Rolls-Royce espera ahorrarse anualmente $128 millones. My message for the workers is that Rolls-Royce is a world-class company with world-class products and very talented people. We'll be working with all of our teams across the world to do everything we can to seek to achieve these reductions through voluntary means. En Sudáfrica, la Fiscalía apeló la sentencia y condena impuestas a Oscar Pistorius por el asesinato de su novia. Los fiscales señalan que la sentencia de 5 años de prisión para el atleta fue sorpresivamente ligera, inapropiada y no habría sido impuesta por ningún tribunal razonable, pues consideran que Pistorius debió recibir una pena mínimo de 15 años de cárcel. También apelan que el deportista fuera declarado culpable de homicidio involuntario, luego que la defensa argumentó que él había disparado a su novia tras confundirla con un ladrón. Pistorius se encuentra en prisión desde el pasado 21 de octubre. Un grave deslizamiento dejó bloqueados más de 1.000 vehículos en una carretera principal del condado de Maoxian, en el sureste de China. El alud de tierra y rocas inició a las 9:15 de la mañana y se registró continuamente durante más de 2 horas, lo que provocó un trancón masivo de vehículos de transporte público y de carga. Los equipos de contención llegaron al lugar momentos después y lograron remover parte de los escombros que obstaculizan la vía. Sin embargo, esta permanece cerrada. Un crucero italiano rescató del mar de China a 15 pescadores después de que su embarcación se hundió por motivos que aún se encuentran bajo investigación. El rescate se dio después de que integrantes de la embarcación Costa Victoria avistaran a los pescadores flotando en el agua. Al lugar acudieron helicópteros que con ayuda de poleas lograron poner a salvo a los náufragos. Los rescatados fueron enviados a hospitales en la provincia de Henan, en donde reciben atención médica.
En Rusia, 2 jóvenes perdieron la vida y otro se salvó milagrosamente mientras jugaban en las líneas férreas y por el ruido no se percataron que otro tren venía en sentido contrario. Las imágenes fueron captadas por un conductor que se detuvo ante la señal del paso del tren. De repente se ve cómo el grupo de jóvenes se acerca a tocar el tren en movimiento cuando de repente son sorprendidos por el otro que venía sobre las líneas en las que se encontraban parados. Por la velocidad, tan solo uno de ellos logró saltar a un costado, mientras que sus 2 compañeros fueron arrollados. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros en CMI Mundo porque al regreso les tengo detalles de todo lo acontecido en la 4ª jornada de la Liga de Campeones. Los famosos Minions tienen lista su película. Les tengo todos los detalles en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Una polémica gira en torno a la exitosa cantante estadounidense Taylor Swift. La artista decidió retirar todas sus canciones de Spotify, la aplicación más famosa usada para la reproducción de música vía streaming. Swift señaló que los músicos no deberían permitir que sus fans escuchen las canciones de forma gratuita, por lo que quitó toda su discografía. Taylor Swift busca evitar el streaming gratuito. La empresa envió un mensaje a la cantante pidiendo que revierta la medida, considerando que su nuevo disco 1989 ha batido récords superando las 1.3 millones de copias vendidas. Directivos de Spotify dijeron que cerca de 16 de los 40 millones de usuarios totales que tiene la aplicación escucharon su música en los últimos 30 días y además sus canciones figuran en más de 19 millones de listas de reproducción creadas por los usuarios. La noticia se da cuando el artista de 24 años está a punto de batir todos los récords con su nuevo disco, que desde su lanzamiento, como les contaba, a finales de octubre ha vendido más de 1.3 millones de copias. Una vez más, las aplicaciones de streaming gratuito en la mira de los artistas. Por otro lado, el equilibrista estadounidense Nik Wallenda cumplió la promesa de caminar con los ojos vendados y sin ninguna protección sobre una cuerda floja a más de 100 metros de altura. Miles de asistentes se reunieron en Chicago para presenciar esta hazaña, que también fue transmitida por televisión con 10 segundos de diferencia para poder detener la cobertura en caso de que algo saliera mal. El equilibrista caminó entre los edificios Marina West y Leo Burnett con 180 y 204 metros de altura respectivamente. Poco después, Wallenda regresó al edificio West y caminó hasta otra torre del mismo complejo con los ojos vendados. West es conocido por este tipo de acrobacias. Incluso en el 2012 caminó sobre las cataratas del Niágara en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y estos son los nuevos asientos que revolucionarán el mercado y los viajes en avión. Este nuevo prototipo, presentado en el Passenger Innovation Awards en Hong Kong, promete solucionar no solo la forma de viajar, sino la venta de los tiquetes aéreos. Los creadores del Butterfly, el modelo de sillas que se transforman con solo un clic, sostuvo en la feria que algunos no viajan por el simple hecho de que los asientos son extremadamente incómodos para el cuerpo. Los prototipos están diseñados para ser usados tanto en la clase económica como en business. Con un botón se pueden transformar en un sofá o en un asiento clásico vertical o en una cama doble si así lo requiere el pasajero, y tienen casi 2 metros de longitud. Los asientos pueden además graduarse para evitar el choque de los codos, que es una de las quejas más comunes de los pasajeros que tienen que soportar largos recorridos en clase turista. Y este video nos llega desde China y es uno de los más compartidos de la web. Una mini retroexcavadora que se utiliza para realizar varios trabajos pesados de construcción fue furor en la web porque se salió de su rutina para llevar a cabo estas impresionantes acrobacias. Una cobra puede parecer uno de los animales más peligrosos y amenazadores del mundo animal, pero hay algunos que no le temen, como es el caso de esta mangosta, que es capaz de neutralizar a un reptil en unos cuantos segundos. Los eternos enemigos del reino animal se enfrentan en este impresionante duelo en plena calle, que ya es nuestro video viral del día. Esto
esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana en El Mundo Web y los dejo con Santiago Uribe y todos los deportes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como siempre todos ustedes a los deportes en CMI Mundo. Cuarta jornada muy apasionante de Liga de Campeones. El Real Madrid ganó como local en el estadio Santiago Bernabéu gracias a un gol de Karim Benzema. James Rodríguez estuvo presente 61 minutos. En el Bernabéu, un gran primer tiempo del Real Madrid frente a Liverpool, tratando de buscar su clasificación ya a octavos de final. El primero que tuvo la oportunidad de marcar fue James Rodríguez, tras una gran combinación con Benzema. Bien el arquero Mignolet, que fue la gran figura del equipo visitante. Después lo intentó Cristiano y también apareció el guardameta. A los 26 minutos, una jugada por el sector izquierdo. Marcelo combina muy bien y aparece Benzema para decretar el único tanto del partido y la victoria del equipo merengue. El gol fue el reflejo de dos jugadores en un momento de forma pletórico. En el segundo tiempo las acciones decayeron. Entró Bale por James Rodríguez y al final objetivo cumplido para el Madrid, 12 de 12 y a octavos de final. Por otro lado, la que se sacó definitivamente una espina fue la vecchia señora. La Juventus le ganó 3-2 a Olympiacos y ante lo sucedido la semana pasada luego de la victoria de los griegos 1-0, todavía la Juve tiene esperanzas de pasar a octavos. Juventus de Turín sufrió para vencer a Olympiacos y conservar sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase de la Champions. El interminable Andrea Pirlo marcó este golazo, el 1-0, a sus 35 años. Abrió el marcador para el equipo local. Golazo. Pero la ilusión duró poco. El español Alberto Botilla firmó el empate al minuto 24 con este golpe de cabeza. Así se fueron al descanso. El Olympiacos en el segundo tiempo, con la necesidad de ganar, sorprendió y al minuto 61 Delvin Nadinga marcó el 2-1. Los italianos despertaron de su letargo y al minuto 65 Fernando Llorente consiguió el empate. 2 minutos después, Pogba desató la alegría italiana con un remate raso que significó el 3-2. Buen triunfo de la vecchia señora. Por otra parte, en el Emirates Stadium, un gol en los últimos instantes le impidió al Arsenal asegurar su paso a octavos de final. Cuarta fecha de la Champions, se enfrentaban en Londres el Arsenal y el Anderlecht de Bélgica. Así empezaba, ganando el Arsenal, gol del español Arteta de penal, 1-0. Segundo, Alexis Sánchez, rebote y otra vez el chileno pone el 2-0 para el Arsenal. Aquí se va a escapar Chamberlain, corrida monumental, enfrenta al arquero, la pone allá abajo, 3-0. ¿Y usted qué dice? ¿Partido liquidado? No, mire, centro y Van den Borre pone en posición adelantada, un poquito adelantado, y el mismo Van den Borre de penal pone el 3-2 y terminaba el partido y Mitrovic pone el 3-3 final en el partido de la fecha del grupo D, que encabeza el Borussia Dortmund con 12, Arsenal con 7, Anderlecht con 2 y Galatasaray con 1 punto. Otro de los equipos que no solamente está invicto, sino que además tiene puntaje perfecto, es el Borussia Dortmund, que ganó esta tarde 4-1 al Galatasaray de Turquía. En la Bundesliga, el Dortmund da una mala imagen porque marcha en la posición 17 con solo 7 puntos, pero en la Champions es otra cosa, y así lo demostró en su choque ante el Galatasaray por acción del grupo D, y fue el local quien abrió el marcador. Balón filtrado de Pisek para Marco Reus y el delantero superó al portero Muslera a los 39 minutos de juego. Tiro de esquina del Borussia, mal despeje de la defensa turca y el griego Papastatopoulos anotó el segundo. Al minuto 69 llegó el descuento del Galatasaray tras este tiro de esquina que supo fructificar de cabeza Balta. 4 minutos después, contragolpe letal del Dortmund, Aubameyang asistió a Ciro Immobile, que cayéndose puso el 3-1 momentáneo. La fortuna no acompañó al onceno turco, que con este autogol de Calla cerró la goleada 4-1. El equipo de Ramos, que entró al minuto 84, el líder de su grupo con 12 unidades y ya se clasificó a los octavos de final de la Champions. Ahora hablemos de golf, porque esta semana se disputa el cuarto y último de los campeonatos mundiales de la presente temporada. En el Shishan International Golf Club estarán el número 2 del mundo Adam Scott, quien busca su segundo título de la temporada, así como Sergio García, campeón en Qatar en enero pasado y tercero del mundo, el sueco Henrik Stenson, que a pesar de sus buenas actuaciones en los últimos años, busca su primer top 10 en este evento. Sin embargo, las apuestas de los expertos para quedarse con el certamen, válido por los circuitos más importantes del mundo, están orientadas también hacia otros jóvenes como Ricky Fowler, Jordan Spieth y ex campeones de la talla de Ian Poulter y Graham McDowell. Lamentablemente, Tiger Woods y Rory McIlroy no participarán en el 10º aniversario del torneo, que es considerado por muchos como el Major de Asia.
Todo en deportes y como siempre quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. El actor Kevin Spacey demostró que la imitación de personajes es un fuerte talento suyo. Así lo comprobaron los televidentes de uno de los programas más vistos de los Estados Unidos. El actor Kevin Spacey, actualmente protagonista de la serie House of Cards, demostró sus magníficas aptitudes para la imitación durante su reciente visita al programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon. Durante el juego, el intérprete compite con el presentador del programa para ver quién consigue las mejores parodias. No solo tienen que improvisar las imitaciones en directo, sino que se deben centrar en el tema que les asigna la ruleta, alusivo a la reciente celebración de Halloween. A Spacey le tocó parodiar a Johnny Carson, un icónico presentador de la televisión estadounidense. Listen, I love a good costume party. It's Halloween. A lot of people are dressing up, of course, as ghosts and witches and goblins and vampires. But this year, I've decided I'm going as the scariest creature in the world, my ex-wife. Y a Christopher Walken pidiendo truco o trato como se hace en la Noche de los Muertos. Trick or treat. Smell my feet. Give me something good to eat. If you don't, oh no, I don't care. I'll pull down your underwear. Pero el momento cumbre llegó cuando el ganador del Oscar tuvo que imitar a Bill Clinton hablando sobre los cazafantasmas. When there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? That's right, Ghostbusters. Buenísimo, qué talento. Y otra celebridad que volvió a mostrar sus habilidades artísticas es el actor Johnny Depp, quien se unió al cantante Marilyn Manson para ofrecer un gran concierto. El actor Johnny Depp sorprendió al público cuando subió al escenario para tocar la guitarra junto al cantante Marilyn Manson, mientras sonaba uno de los mayores éxitos del artista, The Beautiful People. La intervención de Depp tuvo lugar durante un concierto que Manson ofreció en The Roxy Theatre. Pero esta no es la primera vez que la estrella de Hollywood demuestra sus habilidades con la guitarra. Pues hace muchos años apareció en un videoclip del cantautor estadounidense Tom Petty. Además, Johnny Depp también aparece en el video de Paul McCartney, My Valentine, tocando el mismo instrumento. Y el próximo 11 de noviembre se conocerá un disco póstumo de la banda británica Queen, en el que encontraremos varios temas inéditos compuestos por Freddie Mercury. Pues bien, para darle un adelanto a los fanáticos del grupo, se publicó el video de la canción Let Me In Your Heart Again. El tema no solo hace parte del nuevo trabajo de los ingleses, también servirá de himno para una campaña de prevención del VIH-Sida que comenzará a verse la próxima semana. Recordemos que Mercury, uno de los grandes rockeros de la segunda mitad del siglo XX, murió a causa de esta enfermedad y por esta razón fue las letras emblemáticas de varios anuncios de este tema.
La modelo Kate Upton tuvo un penoso momento durante una sesión de fotos en la Florida. Mostró más de lo debido. Un incómodo momento vivió la modelo Kate Upton en Miami, pues el viento le jugó una mala pasada. La norteamericana estaba en plena sesión de fotos cuando una ráfaga alzó su falda al mejor estilo de Marilyn Monroe. Para los paparazzi, quienes no se perdieron ni un segundo del suceso, llamó la atención que la rubia no tenía ropa interior. Estas imágenes ya le dan la vuelta al mundo tan rápido como las que el hacker de las celebridades dio a conocer de ella hace algunas semanas. Y quienes están de estreno son los tiernos Minions. Finding a master was easy. Keeping a master, that's where things got tricky. Estas son las primeras imágenes del primer film protagonizado por estos personajes amarillos conocidos por la película Mi Villano Favorito. Minions, la película se podrá ver en julio de 2015 y contará la historia de los particulares seres antes de conocer a su amo Gru. Dentro del elenco de voces encontramos a estrellas de la talla de Sandra Bullock y Michael Keaton. Without a master, they had no purpose. They became aimless and depressed. If this went on much longer, they would surely... Muy tiernos. Y hasta aquí las noticias de Mi Mundo del Entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche una nueva emisión de CMI. Hasta pronto.